Entramos en esta última media hora y hemos escuchado a, por ejemplo, al presidente de la República hablar en el discurso ante Naciones Unidas del multilateralismo, de la importancia que eso tiene, y se están llevando unas jornadas muy importantes en nuestro país, tanto hoy como mañana 29. En Cancillería se realiza el evento internacional Alternativas Urgentes al Multilateralismo. Esto se enmarca en el panel internacional sobre el progreso social WIC, que es un evento mundial. Montevideo es sede de uno de esos eventos que reúne a políticos, académicos, para dialogar sobre el multilateralismo. En este primer día, en el día de hoy, estuvo el expresidente Julio María Sanguinetti, estuvo Enrique Iglesias allí presente. Vamos a recibir mañana a la ministra brasileña Esther Weck a dar su punto de vista, y al final se pretende llegar a un manifiesto de Montevideo en base a acuerdos que ocurran allí. Para bajar un poco a tierra todo esto, para que ustedes se den cuenta de cómo nos toca en el día a día la importancia de estas colaboraciones, es que ya recibimos a una de las participantes y estará abriendo la primera mesa mañana en nuestro país, y es Gala Díaz Langó. Muchas gracias por estar aquí, Gala. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Bienvenida. Es directora ejecutiva del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento del CIPEC. Es magíster en Políticas Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo y licenciada en Estudios Internacionales. Forma parte de la mesa de directores del Panel Internacional del Progreso Social, entre tantas otras cosas, Gala, además de haber dado charlas TEDx, por ejemplo, en eso que a veces nos cuesta o no queremos mucho escuchar, que tiene que ver con la pobreza infantil, con lo difícil que es moverse de las estructuras, ¿no? De poder tener ese ascenso social que se podía tener en otras épocas. Y allí tuviste un auditorio completo escuchando cómo se puede mejorar, ¿no? Sí, hace varios años, eso ya antes de la pandemia. Ese fue como el núcleo de mi trabajo profesional antes de asumir la dirección ejecutiva, que ahora trabajo más temas, pero realmente es frustrante ver cómo nos cuesta, y en particular en Argentina, el país donde vivo y trabajo, que es el país de los más rezagados en estas últimas décadas respecto de reducción de la pobreza y de crecimiento y generación de empleo, ¿no? Que es la contracara de esa posibilidad. Y lo que no vemos es cómo, al no reducir la pobreza, quiere decir al excluir permanentemente a la gente de la sociedad, y en particular a los niños y a las niñas, ¿no? Porque tenemos una pobreza muy infantilizada en la región en general. Obviamente eso implica un imperativo moral, o sea, es personas que están siendo excluidas, y acá estamos hablando de niños y niñas que deberían tener garantizadas las mejores condiciones, y estamos concentrando las peores condiciones en ellos. Pero además de ser un imperativo moral, es un imperativo estratégico. No es posible tener un modelo que sea sostenible, un modelo que sea virtuoso para todos, si excluimos sistemáticamente a personas, y en particular a los niños. Entonces, además de ser un imperativo moral, es un obstáculo para nuestro propio desarrollo, ¿no? Y es parte también de eso lo que estamos trabajando en el panel por el progreso social, y cómo es necesario tener sociedades más inclusivas para poder tener una prosperidad entre todos, y cómo no es posible tener esa prosperidad a nivel individual si vivimos en contextos exclusivos. Sí, tanto que hablamos de esta necesidad del crecimiento económico, y ahí veíamos esa solidaridad internacional, porque necesitamos de todos en un país y en una sociedad, pero necesitamos del mundo entero para poder mejorar, y eso que parece tan romántico cada vez es más necesario. Y en esta mesa decías que tu charla pasa por la desafiliación. ¿Qué significa la desafiliación? Bueno, la desafiliación es una rotura en el sentido de pertenencia, es no sentirnos parte de algo, que puede ser entendido también como que se está rompiendo el contrato social que nos une a todos. Y esto lo vemos en múltiples dimensiones. Lo vemos, por ejemplo, en cómo caen las tasas de natalidad
a nivel familiar, menos personas y menos familias deciden tener hijos y menos personas deciden conformar familias a nivel agregado. No pasa solo en América Latina, pasa en todo el mundo esto. Lo vemos también, por ejemplo, en la caída en las afiliaciones a instituciones. Cae la afiliación religiosa, por ejemplo, la afiliación sindical. Lo vemos en la participación democrática. Cada vez menos gente va a votar. En Argentina lo vimos justo el domingo pasado, como tuvimos una caída histórica. Fue la participación más baja de la historia democrática argentina, lo que vivimos el domingo. Pero esto pasa también a nivel internacional, ¿no? Vemos que el multilateralismo está en crisis y que hay cada vez una vuelta mayor al proteccionismo y al nacionalismo en detrimento de esos espacios de cooperación más internacionales que se habían generado después de la Segunda Guerra Mundial. Y esta desafiliación es un hilo común a las múltiples crisis que hoy vemos a nivel agregado en el mundo. Se habla de una policrisis, una crisis con múltiples dimensiones, y esto está unido por este hilo, creo yo. Y este contexto que dificulta la cooperación, dificulta la acción colectiva en un sentido más amplio, es muy ineficiente, ¿no? Porque los problemas que enfrentamos son problemas que requieren de esa cooperación para poder ser resueltos. Pensemos, por ejemplo, en la crisis climática. ¿Cómo va a ser la crisis climática resuelta desde políticas domésticas? Es imposible, vivimos en un mundo globalizado en todas las dimensiones y en particular hay cosas que es evidente que no vamos a poder resolver. Las emisiones de un país afectan a otro. Lo vimos con la peor cara que fue la pandemia, ¿no? Exactamente. Y esto no nos habla solamente de cosas, bueno, que son feas o que son complicadas. Son cuestiones que hacen a nuestra supervivencia, ¿no? Son cuestiones realmente serias porque la contracara de esto, o sea, si no logramos efectivamente cooperar, nos vamos a encarar hacia amenazas realmente sistémicas que hacen a nuestra supervivencia. Puede ser una crisis nuclear, puede ser otras nuevas pandemias o cuestiones dirigidas a nuestra supervivencia, a nuestros ecosistemas, la crisis climática, etcétera, que hacen que no pueda ser un lugar habitable nuestro planeta, ¿no? Entonces, y la pregunta es cómo, ¿no? ¿Cómo logramos esa colaboración internacional que se traduzca en recursos concretos para poder, bueno, sostener todos estos fenómenos que tú mencionabas? Totalmente, bueno, y eso es lo que estamos discutiendo acá, por eso es un evento tan interesante. En el cómo hay algo que es certero, que es que lo que venimos haciendo hasta ahora no funcionó tan bien, ¿no? Entonces eso hay que reconocerlo. El modelo actual no es eficiente a nivel doméstico, o sea, hay muchísimas falencias y hay una percepción también de ineficacia de buena parte de las burocracias estatales, que esto no quiere decir que no hayan logros, quiere decir que los logros están mezclados con fracasos o con ritmos que no son los que nos gustarían o que la ciudadanía demanda. Y esto se ve también del sistema multilateral, ¿no? Entonces, ahí hay que entender que hay muchas cosas que no funcionan del sistema actual y que probablemente haya que innovar mucho para reforzar la legitimidad, ¿no? Porque detrás de esta crisis de desafiliación, lo que hay es una profunda crisis de confianza, ¿no? No confiamos en las instituciones, no confiamos en las otras personas tampoco. Sí, en tu análisis vos mencionabas, ¿no? Instituciones sin poder real. Y me pareció bien interesante eso, ¿no? Porque es lo que ocurre a veces en muchos estamentos del Estado, que termina redundando que las personas no confían en el Estado, en sus instituciones para resolver sus problemas. Y lo vemos, ¿no? También porque el Estado está retrocediendo en múltiples áreas. Justo hoy una de las presentaciones mostraba el mapa de Río de Janeiro antes de que ocurra todo lo que ocurrió hoy y cómo ya había muchos territorios directamente ocupados por el crimen organizado, ¿no? En particular organizaciones vinculadas al narco. Entonces acá cuando el Estado retrocede no es que quede un vacío, avanzan otros actores y avanza en particular el crimen organizado. Entonces esto tiene consecuencias muy tangibles y eso hay que reconocerlo y hay que trabajarlo y hay que reconocer también que estamos en un contexto donde las soluciones que sirvieron en 1950 o en 1970 hoy probablemente no sirvan. Vivimos en un contexto que está atravesado por la tecnología, con una globalización extrema,
con también una transición demográfica, con una crisis climática. Estas son tendencias que sabemos que no van a desaparecer. Entonces, es necesario pensar un modelo que se adapte a este contexto, que es distinto del que teníamos hace 50 o 70 años, ¿no? ¿Cómo es ese modelo? Hay que construirlo. Si queremos, y esto es parte también del espíritu del Panel Internacional por el Progreso Social, que tenga en su corazón esencialmente que lo que construyamos sea lo más virtuoso posible para las personas y para el planeta, que ese sea el corazón del nuevo sistema que podamos pensar. Y esto implica tener algunos valores, esto implica que sea un sistema solidario, que sea un sistema que busque garantizar oportunidades para todas las personas, pero también oportunidades concretas de progreso para países, para economías, que busque el crecimiento y el desarrollo, pero en un sentido amigable con el medio ambiente, etc. Y que sea un sistema justo basado en las instituciones y fundamentalmente también democrático, ¿no? Que eso también está en pugna hoy en el mundo. Sí, que es el sistema hasta ahora, la democracia no es perfecta, como decía un expresidente, pero es el mejor que hemos encontrado. Exactamente. Dentro de ese marco, hasta estos cambios, ¿por dónde podrían ir? Hablamos de la crisis de Naciones Unidas, tuvimos aquí a nuestro representante en el Uruguay de Naciones Unidas, Pablo Ruiz, y nos decía, puede ir por una modificación de ese Consejo de Seguridad, donde hay 5 miembros muy poderosos en el mundo que vetan prácticamente la mayoría de las decisiones que se toman, y eso hace que haya un descreimiento también. ¿Por dónde, o Brasil, que tiene iniciativas en cuanto a bancos que financien determinado tipo de proyectos? ¿Por dónde pasa? Bueno, hay enfoques más gradualistas y hay enfoques más rotundos de modificación. Los enfoques más gradualistas buscan hacer algunas modificaciones al sistema actual, en particular van en sentido de gobernanza y de imposición, de sistemas impositivos tributarios. En las modificaciones de gobernanza yo creo que va a ser muy interesante mañana escucharla a la ministra Dweck, que ahí los invito, esto es un evento abierto, entonces todos quienes quieran ir están invitados en la Cancillería, Colonia 1208, ahí pueden presentarse directamente, porque Brasil está impulsando muchas de estas modificaciones en el sistema multilateral. Como bien decís, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hoy actúa como una instancia de veto para muchas de estas discusiones, muchos de estos acuerdos que se podrían llegar a generar, y Brasil es uno de los principales actores que está poniendo sobre la mesa la necesidad de tener un sistema multilateral mucho más democrático, ¿no? Y mucho más horizontal, donde realmente cada país valga un voto, que eso está en el espíritu de Naciones Unidas, pero con el Consejo de Seguridad obviamente no es lo mismo, y que haya alguna suerte de representación más amplia en el Consejo de Seguridad, con sillas rotativas, etcétera, y eso puede llegar a ser una modificación mucho más gradual e interesante. Y en cuanto a lo tributario que vos mencionabas... Bueno, ahí hay múltiples discusiones, pero ciertamente, y hoy uno de los panelistas fue también muy interesante su presentación y muy claro, es en la medida en la que no tengamos sistemas de tributación globales, son sistemas de tributación que hoy son inocuos, hoy no sirven porque realmente la economía está tan globalizada y sobre todo los factores base de tributación que es sobre todo el capital, pero el trabajo también, las tecnologías, etcétera, están extremadamente globalizados. Entonces, si no tenemos una mirada mucho más amplia y una cooperación mucho más amplia para pensar intercambios de información que permitan tributaciones globales que incentiven una mejor productividad y una mejor calidad de vida de las personas sin dañar el medio ambiente, es complejo. Ahí hay modificaciones concretas al sistema tributario actual, como por ejemplo pensar un impuesto a la renta mucho más global y a las grandes fortunas, en particular a los súper ricos, que es algo que venimos impulsando desde distintos espacios, y en particular en el G20 es una propuesta que se viene trabajando ya hace varios años, pero también de pensar nuevos tipos de impuestos que pueden ir en línea con las transformaciones que necesitamos en la economía, como por ejemplo alentar prácticas que contribuyan a la transición verde y al revés, gravar prácticas que sean dañinas, ¿no?, de cara al medio ambiente. Con respecto a eso, cada vez vemos más a los economistas hablando de políticas sociales que a los propios sociólogos. Y eso habla de lo que decíamos al principio, ¿no? Y lo que vos decías, por donde se habla también de una renta básica universal, propuestas que en su momento
eran como más de determinados sectores y que hoy ya están ampliamente discutidos en el mundo y por varios profesionales de distintas expertices. O sea, también llegar a un hambre cero y demás, ¿cómo entra también este tipo de discusiones? Bueno, son discusiones, desde CIPEC nos apasionan, ¿no? El think tank que dirijo en Buenos Aires, porque realmente lo que más hacemos es proyectar el futuro y ese futuro que hoy estamos proyectando es realmente muy desafiante, ¿no? Estas transiciones que sabemos que no van a desaparecer tienen implicancias muy concretas. La semana pasada, por ejemplo, hicimos un desayuno donde discutíamos con especialistas en demografía y especialistas en tecnología, una pregunta muy básica, ¿no? Dada la transición demográfica y la transición tecnológica, ¿qué va a faltar primero? ¿Van a faltar primero los consumidores? ¿Van a faltar primero los trabajadores? ¿O van a faltar primero los empleos? ¿No? Y lo cierto es que no sabemos, pero alguno de esos escenarios va a ser y ninguno es muy virtuoso, que digamos, ¿no? Entonces es necesario pensar alternativas y esas alternativas muy probablemente no vengan de lo que en inglés se dice el business as usual, ¿no? De lo que venimos haciendo, sino que va a requerir innovar fuerte y pensar ahí distintas condiciones. Vamos a tener menos puestos de trabajo, vamos a tener menos población también, pero no sabemos eso cómo va a fluir, y vamos a tener también menos consumidores. ¿Qué vamos a hacer para que esto pueda llevar a una economía que sea virtuosa para las personas, ¿no? Y virtuosa para el planeta? ¿Y cómo podemos medir y proyectar y planificar esa transición que necesitamos en nuestra economía actual para que todos podamos vivir lo mejor posible de acá 20, 30, 50 años, ¿no? Que nuestros hijos y nuestras hijas puedan vivir en un mundo donde se puedan sentir con una vida plena, a pesar de que probablemente... Claro, pero a pesar de que probablemente no tengan trabajo, pero que por ahí tengan una renta básica que les permita vivir dignamente y que a nosotros nos paguen las jubilaciones, también en un contexto de muy pocas personas económicamente activas, ¿no? Donde los sistemas previsionales de buena parte de nuestros países no van a ser sostenibles. Sí, es muy distópico. Hablabas de pensar, por ejemplo, lo hacías con tu país, en una Argentina a 25 años, y lo que se ve, el formato de muchas cosas, como decías, la seguridad social y tantos otros aspectos, no van a ser tal cual los conocemos, ¿no? Sí. Y eso también es entender, a veces esas palabras y esos foros hacen que perdamos de vista qué significa el multilateralismo, el volver a plantear todo esto, también, por ejemplo, el capitalismo. Exacto. ¿No, Gala? Esto va a ser parte de la charla, nos tenemos que despedir ahora, pero con la invitación hecha. Totalmente. De que pueden escucharte en Cancillería, porque mañana siguen estas jornadas con grandes representantes. Gala Díaz Langú estará allí también con esta desafiliación y estos conceptos tan importantes que aplican, si pudiéramos seguir, hablábamos, aplica a toda parte de nuestros titulares del día a día con respecto a los problemas que tenemos que resolver también aquí en Uruguay, por eso mismo, porque son los mismos que enfrenta el mundo. Te agradecemos mucho nosotros desde aquí en Noticias 5 y ya dejamos entonces, como decías, la invitación hecha. Muchísimas gracias.